Sean todos bienvenidos a una nueva palabra de consuelo, la cual se encuentra en Hebreos capítulo 13, versículos 18 y 19. La palabra dice: orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo, y más os ruego que lo hagáis así, para que yo sea restituido más pronto. En este pasaje, en el cual nos hemos concentrado en el tema de la conciencia, el escritor está imponiendo una responsabilidad sobre los lectores. ¿Y cuál es este deber impuesto? Orar por los ministros. Y me agradaría que nos concentráramos en este tema. ¿En qué consiste este deber impuesto? Que los miembros de las iglesias oren por sus pastores. Vamos a estar viendo la justificación para esta responsabilidad y el objetivo que se quiere alcanzar con esta responsabilidad. Como hemos dicho ya en estudios anteriores, estos pasajes están estrechamente relacionados con el versículo 17, donde a los creyentes se les ordena obedecer a sus líderes eclesiásticos. Aquí se menciona una obligación adicional de los cristianos para con los que les ministran en las cosas espirituales. ¿Cuál es esa responsabilidad? Bueno, que ellos deben llevarlos ante el trono de la gracia. Que una debida obediencia de esta exhortación probablemente será más efectiva que cualquier otra cosa para contrarrestar un mal generalizado. ¿Cuál es ese mal? Aquellos que frecuentemente ruegan a Dios que bendigan al predicador estarán menos propensos a criticarlo delante de las demás personas. Un espíritu criticón que se especializa en buscar las fallas ahoga la intercesión. Pero un espíritu de oración por los demás frenará las quejas, frenará el chisme y las críticas. Así que veamos cuál es este deber que se nos impone aquí. Dice: orad por nosotros. Los siervos de Cristo siempre tienen la necesidad real y urgente de las oraciones de la iglesia. Recordemos que ellos no son más que hombres ignorantes y débiles, y al menos que se les conceda una doble porción del Espíritu, no estarán preparados para su ardua y honorable vocación. Ellos son los que llevan la peor parte de la batalla y se convierten en los objetivos especiales de los ataques de Satanás. A menudo se ven tentados a transigir para no continuar haciendo o predicando aquello que no es agradable, pero que es beneficioso para sus oyentes. Y frente a las muchas decepciones y desalientos, los pastores, los ministros son propensos a cansarse de hacer el bien. Es entonces nuestro deber y privilegios como cristiano suplicar a Dios por ellos, para que desde lo alto les dé diariamente un suministro de gracia, para que sean librados de las tentaciones, para que se mantengan fieles, firmes y devotos. Es importante notar que esta petición fue hecha por el autor de la carta, el cual, si no es un apóstol, era alguien cercano al círculo apostólico. Y si un ministro de esta calidad espiritual necesitaba la ayuda intercesora de sus hermanos, ¿cuánto más lo requieren los ministros de Dios en este tiempo? Cuán amorosamente, cuán sinceramente y cuán frecuentemente el apóstol Pablo hizo esta petición. Miren, por ejemplo, en Romanos capítulo 15, en el versículo 30, Pablo dice: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Es interesante notar que el apóstol rogaba a los santos para que intercedieran por él. Miren en 2 Corintios capítulo 1, versículo 11, cooperando vosotros también a favor nuestro con la oración. Así que un hermoso tipo de la eficacia de las oraciones
del pueblo de Dios para apoyar a uno de sus siervos se encuentra en los brazos levantados de Moisés, allá en Éxodo 17:11, donde se nos dice de manera muy significativa lo siguiente: y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Orad por nosotros, dice el autor de la carta. Estamos de acuerdo con el puritano John Owen que, aunque aquí el apóstol utiliza el número plural, como era su costumbre, esta petición era realmente por él. Bueno, si es que el escritor de esta carta es Pablo o el autor, quien quiera que sea, lo cual se deja ver en el uso del yo usado al final del versículo 19, para que yo os sea restituido. Algunos comentaristas creen que aquí hay una prueba de la paternidad de esta carta, pues era una marca definitivamente paulina rogar a las iglesias que oraran por él. Pablo hizo este ruego en no menos de 7 epístolas. Mire, él hizo esta petición a los miembros de las congregaciones en Romanos 15:30, en Efesios 6:19, en Primera Tesalonicenses 5:25, en Segunda Tesalonicenses 3:1, en Filemón 1:22 y en Hebreos en caso de que esta carta hubiese sido escrita por él. Así que, si esta carta la escribió Pablo, pudiéramos decir que el que trabajó más que los otros apóstoles, el que estaba dotado con tantos dones, parece haber tenido el mayor sentido de solidaridad, de afecto, de comunión y la concepción de que solo Dios da el crecimiento, el cual no es con ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu del Señor. Que Dios te conceda un buen día.